Hola, les damos la bienvenida a este Twitter Space. Soy Catherine Calderón, cofundadora de Contracorriente, y pues hoy estamos listas y listos. Qué bueno ver a varias personas conocidas conectadas de nuestra audiencia que además han sido parte de esta comunidad y de nuestras secciones en las que hemos podido conversar acerca de qué es ser una persona LGTBQ en Honduras, secciones como Voces Diversas en las que, por cierto, pueden escribir. Y pues hoy vamos a hablar sobre cómo vivir en Honduras siendo una persona LGBTQ. Como invitadas en este Twitter Space tenemos a Osman Lara, él es presidente del comité LGTBQ del Valle de Sula, Alison Soat, que también es de San Pedro Sula, es de la organización AFET, O'Brien Robinson, quien es el coordinador del colectivo Negritudes Trans, y también nos acompaña Grecia Ojara, que es de la organización Somos CDC. Así que les damos la mayor cordial bienvenida. Estamos muy contentos también de poder tener este conversatorio justamente hoy. Por razones técnicas no se habían logrado hacer el viernes pasado como usualmente sucede en los Twitter Space de Contracorriente. Sin embargo, pues hoy es un día creo que bastante histórico como para empezar a hablar sobre este tema, que usualmente se ve opacado por todo lo que ha sucedido en el país. Y bueno, ya que ya llevamos 4 minutitos y ya tenemos algunas de las personas que nos van a acompañar, quisiera iniciar conversando un poco sobre con este nuevo gobierno que en una campaña política prometía la inclusión de las personas LGTBQ en los distintos espacios y el respeto a sus derechos como personas que forman parte de la comunidad. A mí me gustaría escuchar, aprovechando que ya está Alison aquí y que yo sé que ha estado como mucho en estos procesos, ¿no? De justamente la ley de identidad de género y otros procesos para hablar sobre inclusive leyes tan importantes como las casas refugio, con compañeras y en colectivos feministas también. ¿Qué era lo que esperaban? ¿Qué era lo que estaban o cuáles como son las promesas que esperan que se cumplan? ¿Qué creen que es lo que ya se ha logrado hasta el momento? Y que nos cuente un poco su visión ante este nuevo gobierno que pues inició con un discurso así, con una campaña bastante fuerte en este tema, visibilizando pues las necesidades también y los retos y algunas cosas que prometían hacernos. Hola, buenas noches. Un gusto, gracias a Contracorriente por el espacio, ¿verdad? Y por el interés de querer saber la situación que viven las personas LGTBI en el país. Pues creo que con el cambio de gobierno se tenían demasiadas expectativas, diría yo, ¿verdad? Pero una muy importante y que enmarcaba bastante y que se le apostaba a este gobierno era la inclusión y la participación en diferentes espacios públicos, ¿verdad? Que fueran responsabilizados por personas LGTBI, miembros y partes de la comunidad, ¿verdad? Y creo que el más importante para nosotras como era la ley integral de identidad de género para las personas trans, a los cuales pues aún se está trabajando para dar respuesta, ¿verdad? A una necesidad tan grande como lo es esta de una ley de identidad de género que le reconozca los derechos económicos, políticos, sociales y culturales que le corresponden a las personas trans, más a la población trans que ha vivido tanto tiempo en el exilio y que ha carecido de muchos derechos. Pues en los 100 días en los primeros 100 días de gobierno se trabajaron diferentes propuestas, ¿verdad? Con los grupos de sociedad civil, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de los grupos.
para que el gobierno, este gobierno actual, tomara acciones y pudiera visibilizar cada una de las luchas, ¿verdad? Que, que como poblaciones tenemos. Y creo que en eso estaba pues la inclusión de la comunidad LGTBI. Eh, es que son tantos escenarios que se han presentado, ¿verdad? Como que puedes decir de que sí se están viendo acciones por parte del gobierno que favorezcan a la comunidad, pero por otro lado, mencionar que hay acciones que no tienen avance y que no tienen relevancia y que lo igual te preocupa como sector. Por ejemplo, en el caso de nosotras como personas trans es la ley de identidad de género, lo cual se han tenido varias reuniones con el Registro Nacional de las Personas como ente administrativo, ¿verdad? Que le correspondería tomar el mando de lo que significaría este proceso, pero siempre hay muchos obstáculos y en este caso pues yo lo voy a mencionar abiertamente, ¿verdad? Que sería el fundamentalismo religioso, que es crear como esa barrera para no permitir alcanzar lo que es la meta, ¿verdad? O lo que es el objetivo, en este caso que sería la ley. Pero también cabe mencionar que hay mucho interés por parte del gobierno y otras dependencias del Estado de trabajar de la mano con la comunidad LGTBI, de visibilizar esta lucha, que es una lucha que se ha venido construyendo por muchos años atrás y lo cual en este momento pues lo que sería conveniente es ver el fruto de esta lucha, ¿verdad? Porque muchos sabemos de que el movimiento LGTBI también pertenece al movimiento de la resistencia popular y del partido Libertad y Refundación. Entonces, en ese escenario, en ese marco, la visión es mucha, la importancia, las expectativas de que los tomadores de decisiones incluyan a las personas LGTBI, ¿verdad? En, en los diferentes espacios es de mucha importancia, pero también cabe recalcar que esto no solo debe hacer solo por encima, solo por decir, ah, sí, vamos a ayudar a la comunidad LGTBI, pero vamos a dejar afuera unas acciones que creemos, que creen que no son tan importantes, pero que la verdad tienen mucha importancia. Y vuelvo y enmarco, y no sé si me puedo dar a entender como lo sería en este caso, ¿verdad? La ley de identidad de género, que no se da el paso, que no se da el avance de poder continuar con el proceso o no dar una respuesta a lo que conllevaría el proceso del cambio de nombre de las personas trans. Entonces, en este momento es presionar al actual gobierno, ¿verdad? A cumplir muchas de las acciones y muchas de las promesas que se, que se difundieron en sus campañas políticas y no quitar la, el dedo de la línea de trabajo que se ha venido desarrollando como movimiento y que creo que es muy importante para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Gracias, Alison. Me parece súper interesante que menciones justamente cuáles han sido los acercamientos y los avances que se han tenido con respecto a la ley de identidad de género, porque para las demás personas ya le voy a dar palabra a Grecia, que también ya se unió, para que también nos dé su opinión acerca de esto, pero que definitivamente la ley de identidad de género también no es solamente que exista, ¿verdad? O que digan, bueno, la vamos a aprobar, sino con otro montón de retos que no solamente competen con el Registro Nacional de Personas, sino como también otros ministerios como el Ministerio de Educación, cuando se tengan que hacer
los cambios en los títulos o en los certificados de estudio, por ejemplo, para quienes pues ya han tenido eso y que sí o sí son necesarios para poder acceder luego también a un trabajo digno que se les reconozca junto con todos los documentos que usualmente piden en los trabajos. Entonces, me parece súper importante que me menciones que sí han habido acercamientos, pero que no se ha tenido como un avance significativo, porque tienen esta gran barrera del fundamentalismo religioso que existe todavía en estas sociedades. Así que me gustaría también escuchar a Grecia, para que nos cuente un poco, pues, cuáles eran sus expectativas ante las promesas que se hicieron durante la campaña política de este gobierno actualmente. Buenas noches a todos y todas. No solo me confirman, porfa, si me escuchan bien o hay alguna Sí, interferencia de ruido. Sí, ¿verdad? Ok. te escuchamos perfecto. Sí, gracias. Mucho gusto y gracias por la invitación a participar en este espacio, que me parece muy importante para poder compartir y escuchar diferentes experiencias de distintos puntos de vista, diferentes contextos. Las expectativas que teníamos creo que como ciudadanos y como ciudadanas, porque si hablamos desde las organizaciones a través de los años han trabajado en diferentes proyectos, en diferentes espacios, en diferentes contextos, y pues cada organización como entidad tiene sus características que las diferencian dentro de la misma comunidad. Como personas, como ciudadanos y ciudadanas de este país, creo que estábamos esperando un gobierno que realmente se mostrara como lo que se vendió durante la campaña, un gobierno inclusivo, un gobierno que iba a tomar poder para legislar a favor de todas las poblaciones que han sido históricamente vulneradas en este país, no solamente la población LGTB. Un gobierno al cual le apostamos nuestro voto, un gobierno con el cual tuvimos acercamientos, nos comprometimos a apoyarles en todo lo que necesitaran por parte de las organizaciones, en el caso de Somos CDC. Y pues una vez que se asumió el gobierno y ha pasado todo este tiempo desde la toma de posición, hemos visto realmente qué es lo que ha sucedido. Vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, las manifestaciones de tristeza, decepción por gran parte de la población que le confió su voto al gobierno, en este caso a la presidenta Xiomara Castro. También debemos reconocer que venimos de otro gobierno que fue muy corrupto, que trajo mucha pobreza al país, que trajo mucha falta de acceso a la educación sexual integral, a la educación sobre derechos humanos, sobre diversidad sexual, sobre poblaciones ubicadas en situación de vulnerabilidad. Y realmente sentimos que eso es lo que nos tiene ahorita en un punto en el cual pues pareciera que no avance y que seguimos en un gobierno nacionalista que nos está privando de los derechos que se nos habían prometido que íbamos a avanzar en materia de derechos. Sentimos realmente que no hay una voluntad transparente, empática por parte de las instituciones y los gobiernos que nos prometieron que iban a hacer algo por cambiar las cosas para las personas LGTBI en este caso, y como persona trans, pues para las personas trans, los hombres y las mujeres trans. Hay una profunda molestia por el tema de lo que sucedió, por ejemplo, con el tema del reconocimiento de la identidad de género, cambio de nombre, porque realmente lo hicieron ver muy fácil. Nos dijeron, bueno, la presidenta ya asumió el compromiso, ya pidió el perdón público, ustedes ya tienen ese perdón público, pero pareciera que se hizo solo por salir del paso. No fue algo realmente pensado desde el corazón y la empatía hacia la población trans, porque ahora nos salen con el discurso de que van a hacer un montón de procedimientos para que una persona trans se pueda cambiar el nombre. Van a involucrar instituciones para que decidan si esas instituciones van a permitir que la persona se asuma como trans o no. Se fragmentó el movimiento trans porque se confundió el tema de la propuesta de reforma a la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas con el tema de la ley de identidad de género para las personas trans. Las mismas organizaciones, lamentablemente, han tenido bastantes choques, desconocen algunas de las personas que estuvieron en estos procesos, cuáles son esos procesos. Entonces, nos ha sorprendido realmente cómo, en lugar de estar avanzando por el reconocimiento de nuestra población, nos estamos fragmentando como colectivas. Estamos dejando a un lado la verdadera lucha que teníamos en un momento
por ese reconocimiento a la identidad de género de las personas trans, en este caso, que es por lo que se está en este momento haciendo un litigio estratégico. Mencionarles que no estamos vinculando en ningún momento el tema de la propuesta de reforma a la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas con la ley de identidad de género que han trabajado otras compañeras, que es algo que está vinculado, pero que no tiene una conexión directa porque en ningún momento se quiere violar esa lucha que las compañeras han tenido por la ley de identidad de género. Lamentablemente, en un punto de esta lucha que ha sucedido después de lo que ocurrió el 9 de mayo con el perdón público, se ha tergiversado la información, los medios de comunicación no han comentado realmente qué es lo que significa un cambio de nombre para las personas trans, no se ha informado realmente lo que sucede a la población con el tema LGTBI, se ha vendido el tema de la población LGTBI de una forma incorrecta por la mayor cantidad de medios que tenemos en este país, cosa que no está bien, porque hemos visto cómo el mismo gobierno que nos prometió un gobierno inclusivo se retracta. Lanzan una cuña de radio donde una madre le dice a la hija que no hay ningún problema, que la hija sea lesbiana, y el mismo día despiden a la persona, remueven a la persona de su cargo y quitan esa cuña. Y empiezan los pastores, empiezan las personas a decir que van a orar porque la gente LGTBI está destruyendo el país y que nos va a caer fuego y nos va a caer un montón de cosas. Entonces vemos realmente cómo el gobierno nos dijo algo de boca, pero realmente no tiene la capacidad de poder respondernos como debe ser. Y si lo ha hecho con ciertos grupos de la población LGTBI, entonces eso es muy bueno, pero no lo tiene que ser con un cierto grupo de la población LGTBI, porque la población LGTBI somos todas y todos, no solamente 3, 4, 5 organizaciones. Gracias, Grecia. Y para quienes nos están escuchando y porque dejamos grabado este Twitter Space que lo pueden escuchar luego en nuestros canales de YouTube, quisiera como mencionar un poco lo que, a lo que te referís que sucedió el 9 de mayo, que justamente fue el perdón de la presidenta Xiomara Castro a la familia de Vicky Hernández, una mujer trans que fue asesinada del golpe de Estado el 28 de junio de 2009, hace 13 años, y que representó un paso para las personas trans en el país, lamentablemente a raíz de este asesinato, en la que se ve la posibilidad de una ley de identidad de género, tal como lo manda a cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que a eso se refiere Grecia, porque definitivamente tanto como Alison y Grecia, ustedes plantean pues de que sí han habido promesas, que sí han habido posicionamientos, pero que eso no es suficiente si en la práctica no se ha podido lograr avanzar como se debía en los diferentes procesos para ese reconocimiento. También destacar que justamente la otra pregunta iba enfocada a ese anuncio radial que generó diferentes opiniones, ¿verdad? Tanto favorables como en contra, y que fue un anuncio que se transmitió en la Radio Nacional de Honduras, en el que justamente una persona, un adolescente, le confesaba a su mamá ser lesbiana. El anuncio pues dura un poco más de 30 segundos y el anuncio fue retirado inmediatamente, pero continuó circulando en redes sociales, es decir, ya estaba circulando también. ¿Qué opinan ustedes acerca del rechazo de distintos funcionarios de gobierno ante una iniciativa para sensibilizar a la población por medio de este anuncio en la misma Radio Nacional? Y obviamente pues lo que conllevó luego al despido de estas personas que fueron responsables de la producción, para que nos cuenten un poco acerca de estos posicionamientos, pues que al final reflejan pues todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Los sectores conservadores del país, y que además durante este mes, desde que se empezó a hablar y desde que se empezó a visibilizar el tema desde el Estado, también han habido diferentes crímenes de odio durante todo este mes de junio, que también en otros países pues se nota más quizás justamente porque no están marcados con un golpe de Estado, ¿verdad? Y no se pone como bajo la sombra de un golpe de Estado el poder conmemorar el Día del Orgullo de las personas LGTBQ. Entonces me gustaría escuchar un poco acerca de eso, Alison. Sí, con respecto a los asesinatos que se han sumado, ¿verdad? A las cifras que, que nosotras como comunidad hemos registrado, pues
son cifras estadísticas alarmantes de la situación que se vive, de la situación que viven, perdón, las personas LGTBI, ¿verdad? Y que te preocupa porque hay un promedio de vida para una persona LGTBI, así como para una persona trans, ¿verdad? Dentro del país, en el rango que te a decir que una persona puede vivir hasta 35 años de edad, 30 años de edad, y que es preocupante, más como organizaciones, por el trabajo que se viene desarrollando, ¿verdad?, en lucha de los derechos humanos. Por otra parte, también llama mucho la atención a lo que vos mencionabas de estos funcionarios que en sus campañas políticas promovían la igualdad, la inclusión, la equidad, entre otras cosas, ¿verdad?, que proporcionaba apertura a lo que es el movimiento LGTBI del país, y que se quedó en, simple, en simples palabras, en futuras acciones que no se realizan, ¿verdad? Y que te da esa incertidumbre a creer que será un gobierno, ¿verdad? Como todos los gobiernos, que solo por enriquecerse ellos mismos como personas o como funcionarios. Más que todo, pienso que la lucha sigue, ¿verdad? Y hasta no ver todas estas acciones, todas estas propuestas que como sociedad civil se presentaron para poder favorecer a la comunidad, pues pienso yo que el trabajo no termina aquí. Pienso que el trabajo sigue, el, el dar seguimiento a cada una de las acciones que tenemos como organizaciones, como defensores, en estos procesos importantes como son los procesos de gobierno, ¿verdad? Y que esperamos ver un resultado, y que esperamos ver un fruto a futuro que favorezca a todas las personas que están atrás de nosotras, ¿verdad? Y que han confiado en nosotras para ser las voceras de alzar las necesidades que como sectores se tienen, que como poblaciones vulnerables se tienen, para poder alcanzar el objetivo. La lucha creo que se comenzó mediáticamente en los diferentes medios, cuando se transversó la información, ¿verdad?, con respecto a lo que era el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y todo este tipo de acciones que la comunidad tiene y que las personas o que la sociedad en general desconoce, ¿no? Está desinformada de cómo se van a llevar a cabo todos estos procesos, o cómo se construyen estas peticiones de acuerdo a las necesidades de las diferentes comunidades o de las diferentes poblaciones vulnerables, ¿verdad? El no informarnos creo que es una base fundamental para poder criticar, para poder extremizar, discriminar y difundir estos mensajes de odio, e incitar a la sociedad al odio, resguardado siempre, ¿verdad?, en lo que dice la Biblia, en lo que dice la religión, en lo que predomina por el patriarcado en nuestro país, y todo este sistema que nos somete y que nos prohíbe de muchas cosas y nos excluye, por decirlo así, de muchas oportunidades que debemos de tener como ciudadanos. Pero como te digo, es un trabajo arduo el que espera a nosotras como población. Es un trabajo duro y que debemos de seguir al pie de la bandera para poder ver realizadas cada una de las acciones y cada una de las metas que nosotros tenemos y los propósitos que tenemos como sectores para poder visibilizar la comunidad LGTBI. Gracias, Alison. También me gustaría escuchar, porque más allá del discurso, más allá de toda esta campaña mediática que evidentemente
evidentemente pues ha tenido una repercusión en la vida de muchas personas que además han sido activistas, defensoras de derechos humanos y que han pertenecido a colectivos o a espacios organizados de la población LGTBQ. También me gustaría saber un poco si se ha logrado ver un mejoramiento en la búsqueda de la justicia de estos crímenes de odio por parte de las autoridades. Quizás me gustaría escuchar ahora a Grecia y luego pasamos con vos, Alison, para que nos cuenten, porque pues ustedes viven en ciudades diferentes, ¿no? Y tendrán contextos diferentes que nos ayudar a entender mejor cómo es vivir en Honduras siendo parte de la comunidad LGTBQ y luego también enfrentarse a esta ola de violencia y de homofobia, transfobia a la que nos enfrentamos. Grecia. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema de las comunicaciones creo que ha sido una de las debilidades que tiene la población LGTBI, el tema de los medios de comunicación. Cuando digo debilidad en cuanto a personas LGTBI, menciono que a la comunidad LGTBI siempre nos están contando la misma historia. Siempre están diciendo que somos un grupo que exige derechos, que somos un sector de la sociedad que vive pidiendo cosas que no merecemos. Entonces, ¿qué sucede? Yo me tomé la libertad de descargar este audio que estaban comentando de la cuña radial y hicimos un análisis en las redes sociales sobre esto y vimos los comentarios de las personas. Entonces llegamos a unas conclusiones, más que todas. Primero, la concepción de este tipo de productos, de estas piezas audiovisuales, que en este caso se supone que fue el gobierno, el Estado, a través de una institución que produjo esta cuña radial, suponemos que se le pagó a una agencia de publicidad para que pudiera hacer un audio con ese nivel de calidad, que es lo que comúnmente hace una institución de renombre, contratar a una agencia de publicidad para que cree estas piezas audiovisuales. Pero, ¿qué sucede? Lo primero que ustedes van a escuchar es que ese no es nuestro lenguaje. Una mamá hondureña no le habla así a su hija, con ese tono como de extranjera. Perdón, Grecia, ¿puedes volver a activarte? Ya, ahora, no sé hasta qué parte me escucharon. Sobre el lenguaje. Ok. Entonces, esa cuña radial, si ustedes la analizan desde la proporción de comunicaciones y la vinculan con la población LGTBI, nosotras y nosotros hablamos así. Nuestra población, el estatus socioeconómico de vida que tiene nuestra población no es con ese lenguaje. Como que fuéramos extranjeras, que la madre le habla, tú eres mi hija. No es así. En la mayor parte de las historias de vida que tenemos, no se nos habla así. Nuestros padres no hablan así, nuestros hermanos, o sea, el lenguaje que se utiliza en esa pieza no es el adecuado. 1. 2. Se hace mención, por ejemplo, del tema de la palabra lesbiana. Se habla de la edad de la niña. Entonces surgieron comentarios, por ejemplo, que cómo era posible que una niña de 15 años estuviera participando en eso. Entonces, la gente no comprende que la voz de la niña la hace una mujer adulta con una voz muy aguda que le permite hacer una voz de niña. Y hasta en ese tipo de cosas podemos ver cómo la ignorancia, la falta de conocimiento y ese discurso de odio que tiene la población por la falta de conocimiento sobre temas LGTBI se manifiesta cuando viene una agencia de publicidad que no conoce la problemática, la realidad LGTBI y construyen un audio que no está basado en nuestra vivencia personal como personas. Entonces, no es justo que en las instituciones del Estado estén trabajando para las personas LGTBI, personas heterosexuales, cisgénero, que desconocen quiénes somos, no van a conocer cuáles son nuestros problemas, no entienden cuáles son nuestras dificultades de vida porque son personas heterosexuales, cisgénero, que tienen sus privilegios como ciudadanos y ciudadanas que no viven discriminación porque están de acuerdo con su nombre, se les respeta su identidad de género, se les respeta su orientación sexual. Entonces, tiene que terminar eso. Necesitamos mujeres trans en cada institución donde se tomen decisiones para los grupos en situación de vulnerabilidad. Necesitamos personas afro-hondureñas, personas de las etnias, tomando y luchando decisiones, tomando decisiones por nosotras y nosotros, porque una persona heterosexual cisgénero no le da la importancia que nosotros sí le damos. No mira ese nivel de compromiso porque no les interesa.
Y la gente no entiende eso. Las instituciones solo dicen que están trabajando por nosotras y nosotros, pero no hay mujeres trans en las instituciones de gobierno. Y los hombres trans que están en las instituciones de gobierno, invisibilizados. Pero ¿dónde ustedes miran a una mujer trans en una secretaría, en una institución de derechos humanos, en una institución que protege los derechos humanos, que trabaje, que ella diga, no, ustedes están haciendo mal ese trabajo, las mujeres trans no somos esto, no se nos trata de esa manera, no hablamos así, no nos comportamos así, no nos vestimos así, no creen esos clichés sobre las personas LGTB que no son así? Ese es uno de los mayores problemas que no es en los lugares donde se toman decisiones. Entonces, el hecho de que hayan hombres gays, mujeres lesbianas en estos espacios, a las mujeres trans y hombres trans no nos sirve de nada, porque la vivencia de una mujer lesbiana, de un hombre gay, no es la misma de una mujer trans. Entonces, a partir de ahí va a ser muy difícil que la comunicación que le demos a la población sobre mujeres y hombres trans tenga un sentido educativo y un sentido de realidad que les muestre a las personas quiénes somos como ciudadanos y ciudadanas, y la gente se quite de la cabeza ese estigma de que solo somos una cosa, cuando realmente no es así. Entonces, se les presenta este tipo de material audiovisual, y ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Incitan a la población a convertirse en jueces, en determinar ellos si es correcto o no que la gente LGTBI tenga derechos. Y eso hace que un hombre cisgénero heterosexual diga, ok, los medios de comunicación a mí me están dando el permiso para castigar a los LGTB. Y sale un hombre, se encuentra una trans, pasa el carro encima, le dispara, la insulta, la mata. Y cuando vamos a solicitar que se verifique el caso de la compañera que mataron, el compañero trans que mataron o que abusaron sexualmente, para corregirlo, porque lo miran como una persona que lo que necesita es una corrección sexual para que pueda tenerle gusto a los hombres, como dicen ellos, ¿qué es lo que nos dice la gente? Ustedes todo andan molestando, quieren derechos para esto, quieren derechos para todo, y ustedes quieren que se les dé todo. Las comunicaciones de los medios, los medios que están dando sobre la vivencia LGTBI no es la correcta. No se está abordando la problemática LGTBI de la forma y desde el ojo desde las personas LGTBI. Lo están viendo desde la perspectiva cisgénero de personas heterosexuales. Yo podría jurar y apostar que esa cuña radial no estuvo involucrada ninguna persona LGTBI, porque no suena como LGTBI. Tiene una intención LGTBI, pero no suena como LGTBI. Entonces me parece injusto que estén hablando por nosotros, personas que no les interesa realmente lo que está sucediendo con nuestra población, y nos están con problemas. Porque esta cuña salió, la gente se revolvió, empezó a atacar, salieron a marchar, pusieron a ex mujeres transexuales que aceptaron a Cristo a decir que las mujeres transexuales están equivocadas. Entonces, la gente está totalmente confundida. Si no se crean piezas audiovisuales de manera correcta, con perspectiva de género y perspectiva LGTBI, de la forma en que tiene que ser, no estamos avanzando en nada. Y eso es preocupante, porque ya a estas alturas los medios de comunicación son una herramienta importantísima y vital que tenemos como colectiva para poder transmitir mensajes que lleguen, mensajes que eduquen y mensajes que cambien la perspectiva y la perspectiva que tienen las personas sobre nuestra comunidad. Gracias a ambas. Sí me gustaría que volviéramos un poco, porque vos, Grecia, mencionabas algo que justamente ayer conversábamos con el presidente del Comité del Valle de Sula, y que me decía en cada marcha que habían intentado hacer, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, para el orgullo, para la conmemoración, ¿verdad?, de usualmente este día, siempre aparecía alguien asesinado o asesinado. Entonces, que también un poco el hecho de que no existiera este tipo de visibilización o este tipo de marcha que en otros países estamos acostumbrados o acostumbradas a ver, es justamente por un tema de seguridad. Y volviendo un poco a la pregunta que les hacía también, además de esto del anuncio, era si ustedes han visto algún cambio en el abordaje de cómo abordan estos crímenes de odio, ¿verdad? El más reciente que ahora recuerdo es el del 11 de junio aquí en San Pedro Sula, que asesinaron a Suani Maradiaga,
y que entiendo tenía inclusive 3 denuncias de que había sido amenazada, de que no se le dio protección, que había solicitado protección porque ella también trabajaba como defensora de derechos humanos o era activista de algunas organizaciones. Entonces me gustaría saber si ustedes han visto algún cambio en el tratamiento, el abordaje, en la búsqueda de justicia por estos crímenes de odio. Alison. Pues vos sabés de que nosotras como organizaciones nos preocupamos bastante por lo que es el abordaje, ¿verdad? Y en sensibilizar y capacitar a los operadores de seguridad y justicia, pero a veces el que realicen el trabajo de una manera eficiente, de una manera eficaz, pues no depende de las manos de nosotras, sino de las manos de ellos como operadores. Y claro, nosotros siempre estamos haciendo la incidencia, ¿verdad? Y estamos al pendiente de los seguimientos que se le deben de dar a los casos, ¿verdad? Para tener una respuesta de cada caso y que estos casos no se engaveten y queden en completa impunidad. Pero al respecto del sistema, de cómo ha estado trabajando, creo que sí han surgido avances, ¿verdad? Sí han surgido este, como pequeños logros dentro de esas dependencias, ¿verdad? Porque cada vez de que se presentan estos casos, estos asesinatos, ¿verdad? Pues las autoridades ya saben cómo ubicarse, como por ejemplo con las organizaciones referentes a la comunidad LGTBI, pues en el San Pedro Sula, pues están dos organizaciones que son, por decirlo así, organizaciones fuertes, como es Colectivo Unidad Color Rosa y nosotras como Asociación Feminista Trans. Entonces siempre las autoridades o se abocan a las personas, al personal de colectivo Unidad Color Rosa o se abocan al personal de ACED, ¿verdad? Para poder esclarecer, identificar a la persona, si era parte de la comunidad LGTBI, si era miembro, si está registrado entre nuestras bases de datos y poder orientarse. Aparte, eh, eh, se ha logrado trabajar muy bien, ¿verdad? De la mano de los operadores de seguridad y justicia, pero no quiere decir de que porque se está haciendo este buen trabajo, están haciendo esta sinergia, ¿verdad? Con los operadores, no quiere decir de que atemoriza mucho la situación, ¿verdad? Que se vive dentro del país, más que todo con las personas LGTBI, porque acciones, como lo mencionaba la compañera Teresa, en cada una de las acciones que se hacen por parte de la comunidad, más así las acciones que estamos haciendo en, en nombre del Comité del Valle de Sula, ¿verdad? Preocupa y alarma bastante tentativa a la vida de los miembros de la comunidad y los miembros que dirigen el comité, porque recordemos de que uno se expone, ¿verdad?, ante situaciones, se expone ante medios de comunicación a ser una visible y que estas personas que difunden estos mensajes de odio a la sociedad, pues repercuta que te puedan dar una agresión, repercuta que te puedan dar una agresión a un miembro, incluso asesinar a una persona. Entonces sí es alarmante, pero igual no nos vamos a callar, no nos vamos a quedar de manos cruzadas, de brazos cruzados, sin seguir, sin seguir insistiendo, sin seguir haciendo la incidencia que se ha venido haciendo, ¿verdad? Se ha venido trabajando con respecto a las muertes, a las estadísticas que siguen incrementando, que siguen sumando, ¿verdad? Estos asesinatos, porque si te das cuenta son en las ciudades más grandes y son en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, donde terminan todos estos asesinatos por parte de la comunidad, y lo cual nosotras como organizaciones, como grupos de sociedad civil, les estamos dando seguimiento de la mano de los operadores de seguridad y justicia para poder esclarecer cada uno de estos casos que se han ido presentando actualmente en este año. Gracias, Alison. Grecia, ¿cuál ha sido tu experiencia y la perspectiva que ustedes han tenido ante esto?
Sí, mencionarles que, como compartía Alison, realmente dentro de la institucionalidad hemos encontrado personas que tienen un compromiso real con el abordaje de los derechos humanos de las personas LGTBI. Lo que sucede es que la población entiende que en este país la única población vulnerable es la población LGTBI, pero se olvidan de las personas con discapacidad, del adulto mayor, de la juventud, de las niñas, las mujeres, las personas migrantes que son retornadas al país, las personas, por ejemplo, con algún diagnóstico de enfermedad terminal, cualquiera que sea, también son poblaciones que están ubicadas en situación de vulnerabilidad. Y siempre llama la atención que, por ejemplo, las personas dicen, sí, pero es que los LGTB solo ellos quieren todos sus derechos. No, las personas LGTBI trabajamos por los derechos de las personas heterosexuales cisgénero. Lo que pasa es que siempre se invisibiliza esa lucha porque se sexualiza todo. A las personas LGTBI siempre nos están sexualizando, siempre nos están viendo en una posición en la cual todo gira en torno a la sexualidad, como en los años 80, y ya no estamos en los años 80. Estamos en un momento donde hay cambios políticos, donde hay compañeras y compañeros que tienen un poder político, un discurso político que es fuerte, un discurso que vale la pena apoyar, un discurso que vale la pena seguir, y que nos hemos encontrado con estas personas que están siendo parte de estos movimientos, de estos nuevos movimientos políticos, donde se toman decisiones. En la institucionalidad, tanto operadores de seguridad y justicia como tomadores de decisiones han mostrado su interés en poder colaborar con las iniciativas de leyes, de anteproyectos, de propuestas de reforma que tienen las diferentes colectivas LGTBI a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas personas al final no pueden hacer mucho porque se ven unidas por el resto, por las personas que les rodean. Estas personas tienen temor de que se les juzgue por estar apoyando iniciativas LGTBI. Entonces, ¿cuál es el temor que nos han manifestado? Es que yo no me puedo exponer mucho porque me van a despedir. Yo no puedo hacer mucho por ustedes porque van a decir que yo también soy LGTBI y que por qué los estoy ayudando o por qué les estoy apoyando. Vemos perfectamente lo que sucedió con el diputado Víctor Grájeda cuando hicieron la moción del Día Internacional aquí en Honduras, del Día Nacional contra lesbofobia y transfobia. Lo que sucedió es increíble e insólito ver cómo en un congreso que legisla a favor de toda una nación, las personas se ponen y se rebajan a chiflarle, a silbarle, a burlarse, a insultar a una persona solo por su orientación sexual y porque promueve derechos humanos. Es vergonzoso y eso demuestra que necesitamos quitar a esas personas de esos puestos, que necesitamos quitarlos porque lo que están haciendo es robar un espacio para una persona que realmente puede hacer un cambio para tal persona. Una persona LGTBI no necesariamente tiene que legislar para personas LGTBI, puede hacerlo para personas adultas mayores, puede hacerlo para personas con discapacidad. Tenemos las capacidades, somos seres humanos y las autoridades han puesto a la disposición el apoyo, el mínimo apoyo que nos puedan dar como instituciones para poderle dar seguimiento, en este caso, al tema de la propuesta de reforma a la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas, que es una de las iniciativas que se presentó ante como el CONADE, el Congreso Nacional de la República, ante el mismo Registro Nacional de las Personas, la Procuraduría General de la República, la Cancillería, y no hemos obtenido respuesta. La propuesta que se les presentó, eso facilitaría mucho el tema del reconocimiento del nombre de las personas trans, según lo dicta la sentencia de Vicky Hernández, y lo que han hecho es complicar más el proceso. Entonces, no entendemos por qué nos dicen que nos apoyan, pero complican todo, porque no quieren incluirnos. Yo les aseguro que si dos trans las metieran dentro de esas instituciones, en el registro, por ejemplo, que hubiera una mujer trans y un hombre trans, no estaríamos en esta situación, porque la mujer y el hombre trans estarían ahí para apoyar ese proceso y enseñarle a las demás personas que desconocen cómo se trabaja con las personas LGTBI. Entonces, la institucionalidad tiene la intención de apoyarnos. Nosotros y nosotras les damos todos los insumos, pero lamentablemente el fundamentalismo religioso, el temor, la falta de información, el desconocimiento de las propias orientaciones de personas que ni saben que son heterosexuales, ni se pueden reconocer como heterosexuales o cisgéneras, porque no tenemos una ley de educación sexual integral para explicarle a una persona qué significa ser heterosexual o
persona homosexual, transgénero, transexual, lesbiana, bisexual o intersexual. Entonces, hace falta mucho trabajo. Sí hay una disposición de parte de las autoridades, no podemos negarlo. En el caso, por ejemplo, de medicina forense, se tuvo un acercamiento para el tratamiento de las víctimas de asesinato o de muerte de personas LGTBI, como una persona debe tratar el cuerpo de una mujer trans, por ejemplo, que ha fallecido. Porque, por ejemplo, un temor que puede tener una persona trans es: ¿qué sucede si a mí me hieren? Yo estoy inconsciente y tirada en la calle. Me van a tomar fotos, se van a burlar de mí, se van a burlar de cómo estoy vestida. Cuando me lleven al hospital, ¿cómo me van a tratar? Me van a tomar fotos, van a compartir videos burlándose de mi cuerpo, por ejemplo. Todo eso, esos acercamientos tenemos que tenerlos. Entonces, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que necesita personas, la experiencia, que son parte de esas experiencias y contextos, o sea, mujeres y hombres trans, hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas intersexuales. Cada persona tiene que aportar a las diferentes instituciones, porque las personas heterosexuales y género nunca, nunca, nunca van a poder comprender lo que significa la diversidad sexual si no se quitan esa parte moralista, fundamentalista que tienen en su, que les cega los ojos y no les permite ver allá la humanidad de las personas como somos las personas LGTBI. Gracias, gracias. Me parece súper importante que ustedes estén contando un poco cuáles han sido los avances que también han visto y cómo el trabajo también, porque hay que ser bien claras de que este trabajo ha venido sucediendo desde hace más de una década, en la que organizaciones y personas como ustedes que han estado involucradas en procesos sociales han logrado estos acercamientos con operadores de justicia para lograr estos cambios que para ciertas personas pueden ser como de cajón, pero que definitivamente para el que usualmente se les da a este tipo de crímenes, pues es un gran avance, ¿verdad? Y quizás también ahora que conversábamos, me queda como una super duda, digamos, que quizás las personas que están escuchando y hablando un poco sobre toda esta campaña mediática que se ha visto alrededor, que quizás las personas piensan que la ley de identidad de género únicamente es para cambiar el nombre de las personas, o que de alguna forma, pues esta ley busca únicamente el matrimonio igualitario. Yo creo que sería importante escuchar de las voces de ustedes, que nos cuenten un poco qué es lo que se va a lograr con esta identidad de género, porque pues quienes hemos estado participando en espacios sobre derechos humanos sabemos que esta ley pues le permitirá acceder a un montón de derechos a las personas de la población LGTBQ, pero quizás para la población no queda tan claro. Entonces me gustaría escuchar un poco de eso. Voy a pasar ahora con Grecia y luego a Alison para cambiar un poco la dinámica, y luego de esta pregunta abrimos micrófonos para la audiencia. Sí, ok. Para poderles hablar del tema de la ley de identidad de género, yo no soy la persona correcta. Yo estoy acompañando un proceso que se conoce como propuesta de reforma a la ley y reglamento del Registro Nacional de las Personas. Es una iniciativa que inició desde el 2019 y que se fue desarrollando 2019, 2020, 2021, y este año cobró un poquito más de fuerza porque se dio lo del caso del perdón público, y la presidenta Xiomara Castro mencionó que se tenían que crear los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género. Cuando hablamos del reconocimiento de la identidad de género de la persona trans, dentro de ese reconocimiento está, por supuesto, el tema del reconocimiento al nombre de la persona. El nombre nos dignifica como ciudadanos y como ciudadanas. Esta propuesta que se presentó fue construida por más de 32 organizaciones a nivel nacional. Se socializó con las diferentes organizaciones, se validó con las diferentes organizaciones y se involucró tanto a la cooperación internacional como a la institucionalidad nacional, la veeduría internacional y la veeduría de derechos humanos nacional, para que nos acompañara en este proceso. Desde un inicio, la intención de esta propuesta de reforma nunca fue interrumpir el proceso del tema de la ley de identidad de género, que la compañera Alison, ella tiene mucho más conocimiento en este proceso, que es algo que
como organización Somos ES y la comitiva de personas trans que le está dando seguimiento a esta propuesta de reforma, pues desde un momento mencionamos que no tenía ningún vínculo y que no íbamos a interferir o que iba a interferir con el tema de la ley de identidad de género, que por supuesto ambas iniciativas son un beneficio gigantesco para el reconocimiento de nuestros derechos como personas trans. Entonces, en cuanto al tema de la propuesta de cambio de registro nacional de las personas, básicamente en el cambio de nombre para las personas trans. ¿Por qué el cambio de nombre? El Registro Nacional de las Personas, en el enrolamiento que hizo, contempló dos cambios importantes. Uno de esos cambios fue permitirle a las personas trans aparecer en la fotografía con su expresión de género. O sea, ya no nos estaban limitando a quitarnos el maquillaje, a utilizar determinado tipo de ropa. Y el otro tema que se quitó fue el tema del género en la tarjeta, que al menos eso fue lo que nos dijeron, que posiblemente no sea cierto. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en nuestro documento de identidad nacional? El nombre. ¿Por qué? Porque si nosotras, las mujeres trans y los hombres trans en su fotografía tienen su expresión de género, cuando vamos al banco, cuando vamos a hacer una transacción con nuestra tarjeta de identidad, las personas miran una fotografía donde me ven a mí como mujer, mi apariencia como mujer, y ven un nombre masculino. Entonces, al ver el nombre masculino, la persona no sabe cómo tratarme. Entonces empieza a tratarme con términos masculinos y eso genera un espacio de conflicto, un espacio de estigma, un espacio de discriminación que puede terminar en violencia, en burlas, en algún tipo de golpes, en algún tipo de ataque psicológico, emocional. ¿Y qué es lo que pretende esta propuesta de reforma? Simplemente permitirle a las personas trans que cambien su primer y segundo nombre. Entonces, en este caso, mujeres trans van a tener un nombre femenino, un segundo nombre femenino y sus apellidos. Entonces, por ejemplo, mi apellido es Carranzo Jara, mi apellido nunca va a cambiar en mi tarjeta de identidad, solamente va a cambiar mi primer y segundo nombre. Eso es básicamente lo que está permitiendo una propuesta de reforma a la ley y reglamento. Ojo, según las indicaciones que dio el Registro Nacional de las Personas, solamente quieren hacer un cambio a nivel administrativo. Significa que el registro nos va a cambiar solamente la identidad. ¿Por qué es importante que esto sea ley? Porque si el registro aprueba administrativamente este cambio, ¿qué va a suceder con nuestra licencia de conducir? ¿Qué va a suceder con nuestros diplomas? ¿Qué va a suceder con toda la documentación que no sea una tarjeta de identidad? No la vamos a poder cambiar porque un proceso administrativo solamente es para tarjeta de identidad. El segundo punto es que al ser un procedimiento administrativo, si el gobierno cambia y deciden derogar esa reforma, lo pueden hacer fácilmente porque no están parados bajo la ley. Pero si es ley, va a ser muy difícil que lo hagan porque prácticamente va a quedar blindada. Entonces, por eso es que las mujeres y hombres trans y la comunidad LGTBI debemos apostar no solamente por un proceso administrativo, sino que por un proceso que sea ley. Esta ley y proceso de reforma no afecta a ninguna persona heterosexual, a ninguna persona cisgénero. ¿Por qué? Porque si usted está conforme como persona heterosexual o cisgénero con su primer y segundo nombre, a usted no le afecta en absolutamente nada que una mujer trans se cambie su nombre. No le afecta que un hombre trans se cambie su nombre porque eso no genera ningún gasto para su persona, para su familia, para su iglesia, para su institución. Nada. Eso es un proceso que se tiene que hacer, aparte, por supuesto, por el tema de la sentencia de Vicky Hernández, que el Estado de Honduras está obligado. Entonces, sí, realmente es un trabajo bastante fuerte el que tenemos y yo solamente les puedo compartir el tema de la propuesta de reforma a la ley y reglamento del registro nacional. Creo que también nos diste un panorama bastante amplio de qué significa y qué es lo que va a conllevar el cambio de nombre, ¿no? Alison, que quizás también nos puedes ampliar qué otros derechos, ¿verdad? Porque quizás las personas no tienen tan claro que este tipo de cambios o este tipo de reconocimiento de identidad va a permitir también tener mejor acceso a la salud o por lo menos un acceso a la salud más sensible, ¿no? Y más empático. Sí, creo que la compañera decía,
lo mencionó todo, pero sí, la verdad también cabe rescatar, ¿verdad? Lo que va a venir a favorecer a la comunidad trans, ¿verdad? El reconocimiento legal eh, y lo que conlleva el proceso de lo que se vino trabajando y se ha venido trabajando con respecto a la ley de identidad de género. Algo muy importante y que lo estamos viendo como un agravante bastante existente dentro de nosotras como población es el arrendamiento a una vivienda digna para una persona trans, ¿verdad? Algo que se está dando mucho, se está cuestionando mucho. Te lo digo porque nosotras lo hemos vivido, ¿verdad? En carne propia, con el respecto a nuestros espacios físicos donde hemos rentado. Se nota bastante el, la discriminación, ¿verdad? Por, por, por la identidad de género, más que todo, y por ser una persona trans. Creo que esta ley va a venir a romper todos estos tabú que se tiene todavía con respecto a las personas trans, va a venir a romper todas estas barreras que nos han limitado a muchos accesos, eh, eh, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a un trabajo digno, el acceso a una vivienda digna, entre otros accesos que son importantes para las personas trans como para cualquier persona o ciudadano civil, ¿verdad? Que tiene derechos humanos. Entonces creo que la construcción de esta ley de identidad de género, creo que el proceso del cambio de nombre es algo que hemos venido anhelando desde más de una década, como vos lo mencionabas, ¿verdad? A favor de la comunidad trans y creo que va a venir a abrir muchas oportunidades a las personas trans, va a venir a abrir muchos posicionamientos, muchos espacios, ¿verdad? Porque vas a pasar de ser una persona inexistente a una persona con tus garantías constitucionales, con tus derechos, una persona reconocida que va a concordar con un documento, ¿verdad? Que va vinculado a tu orientación sexual, tu identidad de género, exclusión de género, y va a representar e identificar para cualquier trámite de manera legal, trámite de manera administrativa que vos puedas acceder como cualquier ciudadano común dentro del sistema. Y creo que este sería uno de los avances más importantes y que va a resaltar el hecho histórico de la comunidad trans y del sector trans en nuestro país. Gracias, gracias, Alicia. Este es el momento en el que, porque ya casi tenemos que cerrar y no quiero dejar de escuchar a la audiencia que nos ha estado acompañando el día de hoy. Y me gustaría saber quien tenga alguna pregunta acerca de lo que hemos conversado o que también quiera visibilizar, ¿verdad? Porque recordemos que el título del space es LGTBQ y para nosotras en Contracorriente es súper importante también que se entienda de que todos estos procesos a la larga también puede llegar a beneficiar indistintamente a otras poblaciones. Sin embargo, también, como lo decía Grecia, cada población va a tener sus propias necesidades, ¿verdad? Y que obviamente se notó en la producción de este anuncio en el que estaba enfocado en una sola población que quizás no estaba abordando como en general un tema de sensibilización. No sé si hay preguntas. Básicamente, para quienes es primera vez que entran a un Twitter Space, ustedes solicitan, ahí está, la solicitud. Ok, ahí está Ámbar. Ámbar, no sé, ya te di para que puedas conversar. Hola, muchas gracias, Katy, y muchas gracias a las exponentes. La verdad es que ha sido
muy refrescante escucharlas a las dos, porque pues la verdad es que yo como persona parte de la comunidad LGTBIQ soy una mujer bisexual. Yo tenía bastantes esperanzas durante este gobierno, no solo como persona bisexual, sino como mujer, como feminista. Entre esos como la aprobación de la PAE, que hubiera como reformas para las personas LGTBIQ, pero sin embargo he sentido como que se ha quedado corto y la verdad es que me han sorprendido incluso muchas cosas que han sucedido y al escuchar a Grecia y al Alison me he dado cuenta que no estoy sola porque lo que me ha pasado mucho es que, por ejemplo, cuando yo critiqué que hubo un foro de frente a frente que precisamente se puso en duda nuestros derechos porque ponían ahí, la duda era, ¿merecen las personas LGTBIQ derechos humanos? Y solo la pregunta ya era irrespetuosa y deshumanizante, ¿no? Y entonces cuando yo critiqué a varias de las exponentes que eran como, son funcionarias públicas, más bien se me criticó a mí por ser antilibre, por ser como anti-Estado, y que yo tenía como que esperar y tener paciencia ante los resultados del Estado, ¿no? Cuando más bien mi preocupación era que ese tipo de preguntas ni siquiera deberían de estar al aire, ni siquiera no debería de plantearse, porque solo da pie a discusiones pues deshumanizantes y para precisamente lo que mencionaban las compañeras, da lugar a que las personas homófobas pues tengan un espacio para violentarnos, ¿no? Porque incluso una de las funcionarias me habló por Facebook y me dijo que había salido una conversación interesante a través de todo esto y para mí lo único, no se vio nada interesante, lo único que se vio fue la violencia que nosotros enfrentamos a diario y un espacio para tener como incluso validez, ¿no? Porque eso ni se hace como en debate, ¿no? Y así me he sentido como durante todo esto, estos 100 días o estos primeros 150 días. Y tal vez mi pregunta es como persona de la comunidad, ¿cómo podríamos nosotros, que no somos mujeres trans o hombres trans o de la comunidad trans, ayudarlas a ustedes o tener como posicionarlas a ustedes o tener como más apoyarlas sobre todo, ¿no? Posicionarlas en todo este trayecto y porque va a ser duro, ¿no? Porque también lo que he visto es que la iglesia sigue teniendo bastante poder dentro de lo que es el Estado y a mí eso me da mucho miedo porque no me da muchas esperanzas de que todo lo que han luchado los activistas pueda llevarse a cabo si la iglesia sigue como teniendo como sus manos ahí y el Estado tenga miedo de enojar a la iglesia y a los fundamentalistas, ¿no? Entonces es como, ¿cómo podemos apoyarlas? Y, y también, ¿qué piensan ustedes también de todo esto, de que la iglesia sigue teniendo bastante poder dentro del pensamiento del Estado? Yo realmente no veo la separación entre Estado e iglesia en este momento y es sobre todo por estos pensamientos fundamentalistas que recibimos violencia. Entonces, muchas gracias. Gracias, Ámbar. Vamos ahora a Grecia o Alison si quieren responderle y luego vamos con Sandre. Si me permite, Alison, respondo primero. Creo que sí. De hecho, Alison tiene que volver a pedir la palabra. Dale, Grecia. Ok. Ok, Ámbar, mucho gusto, un placer. Mencionaste el tema de la PAE, por ejemplo. Creo que la lucha por los derechos humanos de nuestra población, todas las personas aquí necesitan una visibilidad, pero una visibilidad trabajada desde la empatía, desde la verdadera vivencia de las personas que viven esa discriminación. Me gustaría ponerles el ejemplo, no sé si ustedes escucharon una noticia reciente de una agencia de publicidad o una productora nacional que ganó el León de Oro en Cannes por una producción que hicieron sobre el tema de las PAE, que es una producción espectacular,
sobre llevar a las mujeres a Pastilla PAE al mar en una zona que no tiene frontera con ningún país y no las pueden detener o no las pueden llevar presas por tomarse una PAE. Sobre ese concepto crearon una campaña fantástica, producida hermosamente con mujeres que ustedes las miran y ustedes dicen, son mujeres hondureñas que viven realmente esa experiencia. Si nosotras y nosotros como población LGTBI, como colectivas feministas, hacemos este tipo de procesos de forma transparente, nos empoderamos, aprendemos sobre las necesidades de las otras poblaciones, la lucha se nos va a facilitar. ¿Por qué? El movimiento de las colectivas feministas está desligado totalmente, aunque no querramos aceptarlo, de la población trans. Las mujeres trans, ustedes siempre las van a ver apoyando las causas del tema de la interrupción del embarazo, el tema de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Siempre vamos a estar ahí. Nosotras, las mujeres trans y los hombres trans, por supuesto, conocemos esos procesos que llevan las compañeras lesbianas, bisexuales, heterosexuales que pertenecen a las diferentes colectivas feministas. Pero en la lucha de las mujeres trans es muy, pero muy difícil que miremos a las compañeras de las colectivas feministas como tal. Salvo algunas representantes, no tenemos a toda esa población. Estamos fragmentados y fragmentadas. Para poder tener avances en materia de derechos humanos, tenemos que estar unidos y unidas. Tiene que haber un compromiso personal de cada persona, de aprender, de ver cuáles son esas nuevas tendencias que surgen en cuanto a comunicaciones para grupos en situación de vulnerabilidad, de leer las noticias, de estar al día con lo que está sucediendo en nuestro país, qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que están haciendo las diferentes organizaciones, en qué trabajo de incidencia se están realizando los posicionamientos de las diferentes organizaciones, y de esa manera podemos apoyarnos mutuamente. Comprendemos que hay muchas posturas dentro de las diferentes colectivas que quizás nos distancien un poquito, pero realmente si queremos ver cambios, no a largo plazo, a corto o mediano plazo, nosotras y nosotras tenemos que seguir el ejemplo de otros países, donde las diferentes colectivas, tanto LGTBI, mujeres feministas, los diferentes movimientos se unen para poder abarcar un tema. Entonces, por ejemplo, si las compañeras feministas, mujeres lesbianas, bisexuales, cisgénero, heterosexuales nos acompañan, va a ser más personas, y una vez que obtengamos el tema de reconocimiento de la identidad de género, nosotras, las mujeres y los hombres trans, vamos con ustedes por el tema del reconocimiento o la aprobación de las PAE, el tema de la interrupción del embarazo, porque así es esto. Nos movemos hacia lograr un objetivo, terminamos con ese objetivo, nos reunimos otra vez y seguimos con la lucha de las otras compañeras, nos movemos de las luchas de las compañeras feministas a la lucha de las compañeras con discapacidad, de los compañeros con discapacidad, después de eso nos movemos a la lucha de las personas LGTBI adultas mayores, las mujeres lesbianas, bisexuales, heterosexuales, adultas mayores, así. Solamente así lo vamos a lograr, porque no hay ninguna voluntad real y transparente por la mayoría de personas que nos rodea el país, y realmente si queremos ver cambios tenemos que estar en esos espacios, tenemos que apoderarnos de esos espacios, tenemos que vivir en esos espacios, y realmente el tema de la educación, generar discursos políticos, generar actos de incidencia fuertes, que no sean ofensivos, que sean siempre en pro del respeto de todas las religiones, de todas las creencias, porque al final como defensoras y defensores de derechos humanos, nosotras y nosotros debemos respetar la creencia de cualquier persona, sea cual sea. Esa es una de las características de los derechos humanos, que no sé si lo ven de la buena manera o de la mala manera, pero si nos toca lidiar con personas religiosas que están cerradas en su argumento, ok, respetamos su argumento, no vamos a discutir con ustedes, nos vamos para otro lado, pero no vamos a entrar en conflicto con personas que tienen su propio discurso y que sabemos que no nos van a generar más que atrasos en nuestras luchas. Entonces yo creo que sí, el tema del empoderamiento, el tema de saber, de involucrarnos, de compartir en diferentes espacios, en los talleres de sensibilización, en los foros, en cada actividad que hacen las diferentes organizaciones, va a fortalecer los vínculos de alianza que tienen las diferentes organizaciones, las diferentes perspectivas, y con eso vamos a tener avances asegurados. Gracias, Grecia. Voy a pasar a la pregunta de Sandre, que mientras Alison puede tomar palabra nuevamente. Hola, buenas noches a todas, todos y todes.
Pues en efecto, Grecia, estaba escuchando toda la conversación, los puntos de vista y toda la problemática que cada una y cada uno de nosotros vivimos por parte de en la diversidad, ¿no? Y pues sí, sistemáticamente hemos sido invisibilizados, invisibilizadas en todo este proceso, y este gobierno pues aparentaba ser muy esperanzador, y la demanda más que todo de parte de la población es, bueno, ¿quién está en el puesto? ¿Quién está gestionando esto? Eh, Pienso que también esta responsabilidad, más allá de quién lo está gestionando, es, ok, ¿cuál es la capacidad que tiene esta persona? ¿Cuál es el involucramiento que tiene esta persona? ¿Cómo va a ser ese acercamiento? Ese acercamiento es que es esporádico, es efímero, es desde una perspectiva que sí me aceptan de que sí soy homosexual. ¿Dónde va más allá de la perspectiva? Solo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo solo una realidad, estamos viendo cuántas realidades existen, cuántas realidades nuevas están existiendo, por ejemplo, las personas no binarias, las personas queer, etcétera, ¿no? Y este conjunto de demandas. Sin embargo, cabe mencionar que cada una de nosotras las personas tenemos que organizarnos, evidentemente. Y históricamente se ha visto también de cada una de las letras, incluso en las organizaciones, cómo se ve esa separación. ¿Por qué? Porque cada realidad es distinta totalmente. Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿verdad? ¿Existe alguna iniciativa por parte de las organizaciones o quienes estén aquí liderando en organizaciones para poder como juntar cuáles son todas estas problemáticas y poder colocarlas en una propuesta legislativa para que sea no tan solo una reforma como tal, ¿verdad? Porque levantar un dedo y derogarla es una cuestión de ponerse de acuerdo, como lo han hecho en otras ocasiones, desde la monopolización, y más ahorita en este estado tan polarizado, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias, André. No sé si querés responder, Alison, y luego le damos la palabra a Grecia. Sí, creo que con respecto a este interrogante que hizo mención, pues anualmente se trabaja con diagnósticos, ¿verdad? Para poder entender y para poder identificar la problemática, ¿verdad? Porque sabemos de que cada año se van descubriendo diferentes problemas, diferentes situaciones, entonces se va actualizando la contextualización, ¿verdad? De los diferentes escenarios que viven las diferentes poblaciones, entonces en eso compete a quienes trabajan, las investigaciones que se levantan, ¿verdad? Con enfoque a lo que, a lo que, a lo que conlleva entender las diferentes problemáticas, las diferentes situaciones, en temas de riesgo, desplazamiento, temas de migración, todos estos temas que, que son temas que vive la comunidad LGTBI, ¿verdad? En nuestro país, y que se van documentando, ¿verdad? Para poder tener aclaración de la situación que se está viviendo y de lo que corresponde a poder entender las problemáticas y poder trabajar y poder mejorar esta, estas oportunidades, ¿verdad? También en espacios donde se puedan pronunciar. Creo que algo muy cercano es el examen periódico universal, donde se hacen muchas recomendaciones y donde van cada una de las observaciones de las diferentes poblaciones vulnerables en petición a las necesidades de cada de estas poblaciones.
Gracias, Alison. Grecia, no sé si quieres aportar algo más o vamos cerrando porque ya llevamos más de una hora conversando y yo sé que es un tema en el que podemos estar conversando por horas, pero pues por el tiempo vamos a tener que cerrar. Grecia. Sí, solamente algo rapidito para responderle a Sandre. Mucho gusto. De hecho, se está trabajando y se tiene construida una iniciativa de ley que se conoce como Ley de Igualdad y Equidad. Esta ley de igualdad y equidad es una ley antidiscriminación para los diferentes grupos ubicados en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de grupos ubicados en situación de vulnerabilidad, hablamos de personas migrantes, hablamos de personas de la tercera edad, niñez, adolescencia, mujeres, jóvenes, personas LGTBI, personas con discapacidad, periodistas, defensores de derechos humanos. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley propone en sus ítems una consideración específica para cada una de las necesidades sobre el tema de vulneración de derechos humanos de estos grupos ubicados en situación de vulnerabilidad. Y como dentro de esta ley está contemplado el tema de las personas LGTBI, entonces, por supuesto, es una bandera para la defensa de las personas LGTBI, y esto incluiría a lo que son las de género no binario, a las personas queer, por ejemplo, a las personas intersexuales que muchas veces son invisibilizadas en nuestro país, a las mujeres lesbianas, los hombres gay, los hombres y mujeres bisexuales, las personas transgénero, transexuales, personas con alguna identidad de género, expresión diversa. Entonces, realmente sí, las organizaciones han contemplado el trabajo en materia de derechos humanos no solo para las personas LGTBI, como les mencionaba yo al inicio, sino que para toda la población que se encuentre en un momento en una situación de vulnerabilidad. Porque recordemos que hoy puede ser que en nuestra familia no haya una persona LGTBI, pero dentro de 3 años nazca una persona que con el pasar del tiempo va a ser LGTBI. Y si esa persona no tiene garantía de sus derechos, esa familia que en algún momento negaba los derechos humanos va a tener problemas porque no va a haber quien defienda los derechos de su hijo o su hija. Lo mismo sucede con las personas de las diferentes poblaciones ubicadas en situación de vulnerabilidad. Y entonces sí, existen esas iniciativas. Hay una propuesta de reforma también a lo que es el Código Penal. Tenemos también la creación, bueno, ya está hecha también la propuesta de una política de antidiscriminación, una propuesta de ley para lo que es la protección integral para las personas LGTBI, una propuesta de inclusión laboral para personas LGTBI, y también hay una propuesta que tiene que ver con el tema de seguridad, el tema de la municipalidad y la inclusión de las personas LGTBI. Entonces, realmente las organizaciones de diversidad sexual, de todas, a nivel nacional. Te perdimos un momento, Grecia. Bueno, mientras vuelve a tomar conexión, agradecerles que se hayan quedado en este espacio para poder conocer. Ahí está. En estos temas, porque si no, nadie más lo va a hacer. Entonces, sí, comentarle a Sandre que sí hay iniciativas que